En esta segunda parte del programa estamos conectados con el expresidente de la República, Manuel Merino, a quien le damos la bienvenida. Señor Merino. ¿Cómo estás, Pedro? En primer lugar, agradecer la invitación a Política y Poder en este fin de semana y estamos dispuestos para poder compartir contigo el programa el día de hoy. Gracias por estar con nosotros en estos momentos. Quiero preguntarle un poco sobre lo que significó la participación de la presidenta Dina Boluarte en Naciones Unidas. Y lo primero que hizo la presidenta antes de entrar a esta asamblea terminó siendo, por ejemplo, el anuncio de la emergencia en distritos ya conocidos aquí en la capital frente al tema de inseguridad. Luego, la presidenta comenzó su participación dentro de una alta esfera de poder político del mundo. ¿Cómo se sintió usted como peruano? Bueno, primero creo yo de que los problemas internos que tiene el país no dan mérito a que tengamos a la Presidenta de la República en una situación difícil que venimos atravesando, que siga ella, digamos, concurriendo a estas salidas con participación internacional. Y lo digo en el sano juicio, que creo que hay que hacer críticas constructivas. El Congreso no debió haber aceptado que la Presidenta de la República de manera virtual pueda conducir al país. En una situación donde los que vivimos internamente y vivimos la realidad, creo que no nos genera ninguna absoluta confianza, más bien hay una total desconfianza, y más aún en estos últimos hechos acontecidos por la propia presidenta, de declarar desde Estados Unidos una declaratoria de emergencia parcial que no va a solucionar el problema real que tenemos, porque creo yo que si es que el gobierno hubiese tenido un plan estructurado, este plan debía haber estado desde un fortalecimiento, en este caso de la Policía Nacional del Perú, una mayor logística, los presupuestos pertinentes que se necesiten, no solamente declaratorias de emergencia para hacer compras, como lo ha dicho el propio director general de la policía, que se necesita declarar de emergencia para poder comprar patrulleros. Yo creo que la estructura que debe tener el Estado es una estructura mucho más agresiva, mucho más viable, mucho más eficiente, y lamentablemente desde el extranjero la Presidenta de la República lo que ha hecho es irse a exponer, porque ha tenido una conferencia de prensa donde ha tenido una confrontación con algún medio de comunicación local, y lógicamente estas situaciones no nos ayudan en lo absoluto en la tranquilidad que necesitamos todos los peruanos. Claro, en este momento lo que vemos es actuar sobre la marcha. La Presidenta intenta solucionar, creo que es un extremo, una exageración de mi parte, pero intenta al menos mostrar que algo quiere hacer por el país para que pueda callar las críticas en su contra, tomando decisiones en esos extremos como la emergencia, sin haber primero mejorado la condición de la policía, que claro está, siempre está en una situación de calamidad. Pero su participación como mandataria del país ante Naciones Unidas, ¿le ha dejado usted satisfecho de las ponencias que tuvo, por ejemplo, la presidenta cuando habló del cierre de brechas y del acceso a seguro médico que tienen los peruanos, donde destacó que el 99% de peruanos tiene un seguro médico? En principio, la crítica a que no estamos nosotros convencidos de que ella pueda salir, y segundo, efectivamente, en el tema de cierre de brechas y en el tema de salud, pues lamentablemente creo que ella ha configurado una burla a la ciudadanía peruana. Los que vivimos al interior del país y los que vivimos en la misma capital de la República, creo que somos conscientes la crisis que está viviendo el sector salud. No hemos superado, luego de la pandemia del COVID-19, establecer mejores condiciones de atención a la ciudadanía. Hay personas que por su propia naturaleza vienen esperando 6, 8, 10, 12 meses una atención especializada para poder determinar un tema de salud, en este caso propiamente de esa persona. Y eso significa de que estamos en una crisis interna, que el proceso de centralización, si bien ha sido criticado porque no debía haberlo soltado de manera centralista al Estado peruano, pues tampoco vemos una solución o una alternativa que esté funcionando ni en la capital de la República y menos en el interior del país. Entonces, en consecuencia, estas declaraciones de donde los que vivimos realmente la situación caótica que vivimos, no solamente en la atención de salud, sino en los temas relacionados, digamos, a la anemia, que lamentablemente el gobierno de la señora Boluarte no tiene ningún programa que pueda permitir realmente tener una esperanza de solución. Tenemos una norma, por ejemplo, para decir en el tema de apoyo al sector agrario y solución al problema de anemia, el arroz fortificado. El arroz fortificado se dio una norma, se dio una ley, no ha sido reglamentada, y esto ayudaría, como ha sucedido en otros países, que se ha establecido el arroz fortificado y ha bajado los índices hasta en 4 o 5 puntos. Entonces, en consecuencia, las declaraciones de la señora Dina Boluarte, que aparentemente han sido para el mundo entero, pues ha caído mal a la propia ciudadanía peruana, a los propios ciudadanos
de a pie, que realmente saben la forma caótica en que viene funcionando el Estado y que no viene dando ningún acto de conciencia, digamos, y de tranquilidad, ni, digamos, de esperanza para los peruanos en las reglas, digamos, de cambio que podrían realizarse, que no las está haciendo el gobierno y que ha ido a dar un mensaje que podría originar inclusive una censura al propio ministro de Salud, porque supuestamente estas cifras que da ella del 99% las recoge del sector, en este caso el Ministerio de Salud. Y en realidad nosotros lo que vivimos en el Perú es una cosa totalmente adversa y diferente a las propias declaraciones hechas por la señora Presidenta de la República. Completamente distinta. Tú puedes ser un privilegiado siendo trabajador formal, y privilegiado porque solamente es 25% de la población la que está en planilla, nada más. Puedes ser un privilegiado, pero tienes salud y no te sirve para mucho. No puedo decir que no te sirve para nada. No puedo decir que no te sirve para nada porque en algo. Y si vamos al tema de reactivación económica, Pedro, también es un tema que lamentablemente está parado. Es un tema que a lo largo y ancho del país lo vengo percibiendo por las propias reuniones que he sostenido con alcaldes, con gobernadores regionales, que hay una paralización de la economía en lo que corresponde a proyectos que ya tienen, digamos, calidad para poder ser financiados y poder ser convocados, pero sin embargo no hay transferencias económicas y se sigue postergando y postergando, no sé con qué principios, y lógicamente tenemos que sumarle a todo esto, no solamente el tema de educación, el tema de salud, el tema de agricultura, que son de una u otra manera sectores sumamente importantes para la reactivación económica del país. La presidenta también habló de la lucha contra la pobreza de su gobierno. Cuando ella habla sobre esto, ¿qué cree usted? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Lo que siento es que cree la señora presidenta que con bonos está solucionando el problema económico, y en realidad no lo estamos solucionando, porque el problema económico se soluciona con oportunidad de trabajo digno, se soluciona con obras que debe promover el gobierno central, así como también las alianzas público-privados, y lógicamente el convencimiento que se le tiene que dar para la tranquilidad al empresariado para que pueda invertir en el Perú. No hay una tranquilidad, hay una zozobra. Las propias autoridades han generado esta intranquilidad y esta zozobra, y lamentablemente eso no va a dar los resultados que todos podríamos haber esperado de un viaje a Estados Unidos, de un viaje a promover, digamos, que vengan digamos, inversionistas. Yo creo que de ninguna manera, al contrario, primero hay que ordenar la casa para que luego se genere la confianza y se crean las condiciones de que los peruanos podamos salir adelante. Y ahora, hablemos en lo que pasa en el país en estos momentos. Ya la presidenta Boluarte se fue a hablar del tema de que ella respeta los derechos humanos, de que su gobierno respeta derechos humanos, que está en una férrea lucha contra la pobreza, cerrando brechas en el tema de salud, con el 99% de peruanos con seguro médico, cosa que termina siendo una quimera, en realidad. Y hizo otros anuncios más. Pero aterrizando en el llano, ya sabemos que lo que dijo Boluarte en esta Asamblea de Naciones Unidas no se condice con lo que realmente vivimos los peruanos. Pero para que esto pueda ser real, que aquello que dice la presidenta supuestamente está haciendo, para que sea real, ¿qué cosa tiene que hacer? ¿Qué decisiones debe tomar a nivel de Consejo de Ministros y a nivel de políticas públicas? Señor Merino. Bueno, primero yo creo que ella tiene que buscar una renovación de su gabinete, pero una renovación objetivamente positiva. Cuando digo objetivamente positiva, me refiero a que tiene que poner ministros que estén a la altura y que tengan los niveles que realmente necesita el país en el momento difícil que estamos atravesando. Necesitamos, además de eso, que en el tema de derechos humanos pueda haber una transparencia, digamos, en la acción funcional por parte del Estado. Lamentablemente el Congreso no está haciendo función, digamos, de control político ni función fiscalizadora, porque creo yo que más allá de los acontecimientos y de los sucesos que hemos vivido, donde lamentablemente hemos tenido una veintena, una cincuentena de muertos, no solamente la investigación que puede estar haciendo el Ministerio Público es la que nos puede convencer de que realmente hay una tranquilidad. Hay una zozobra en la ciudadanía, hay una falta de articulación entre el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Estas declaratorias de emergencia no son la solución absoluta. Tenemos a puertas un fenómeno del Niño o un fenómeno climático que podría golpear fuertemente la parte norte y la parte centro del país. Sin embargo, las actividades que vemos que se está haciendo desde el gobierno central no son las más adecuadas, no son las que realmente se necesitan. Y ahí me parece que está faltando articular más con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, por el tema presupuestal, que fundamentalmente es lo que más divide. Y es igual como se está dando, o muy similar como se está dando en el tema de la emergencia. Y ahora se está pidiendo una declaratoria de emergencia a la Policía Nacional para poder objetivamente digamos, crear la logística que se necesita, pero no vemos una solución por parte del gobierno nacional estrictamente en el ámbito de poder ampliar las vacantes para las cuales la policía
de poder nuevamente poner en reinicio aquellas escuelas de policía que se cerraron con una mayor capacidad profesional para tener policías perfectamente capacitados a poder ejercer el trabajo de la seguridad ciudadana. Entonces, en consecuencia, creo que todas estas situaciones que de una u otra manera estamos hablando son el conjunto de la real necesidad que tenemos para que esta reactivación económica se pueda sentir en la ciudadanía, que no solamente se puede decir de boca, y que no solamente se pueda hacer tipo propagandística, como decir que estamos en los mejores momentos en el Perú, cuando en realidad vemos que las propias cifras que ha hecho el INDECI son de que el crecimiento económico está prácticamente en cero en el país. Y eso significa que va a haber más escasez de trabajo, va a haber más dificultad, situaciones más caóticas, que lamentablemente van a empezar a resquebrajar la tranquilidad de la ciudadanía, y eso es sumamente peligroso en una democracia tan débil como la que tenemos. Bueno, es el BCR el que mencionó que vamos a crecer menos de 1% en el país. El ministro de Economía que intenta una y otra vez mentir al país con proyecciones positivas que realmente terminan chocándose contra una dura realidad que se materializa semana después, como cuando dijo que en julio crecemos y en julio hemos perdido más que en los últimos meses del año. Cuando menciona que vamos a recuperarnos en el último trimestre de este año y el primer trimestre del siguiente, y las estadísticas, las proyecciones nos dicen que vamos a estar peor porque se viene el tema del Niño, campaña de siembra y cosecha, que no está en buenas condiciones, en el tema de sequías, el tema de huaicos, y una situación que el gobierno no está previendo en estos momentos, y gobiernos locales que dicen no tengo plata para ejecutar medidas preventivas o reactivas frente al tema de los desbordes de ríos. Así estamos en estos momentos en el país. Y con todo esto, yo recuerdo, señor Merino, que a Pedro Castillo estornudaba, inmediatamente lo querían vacar. Un ministro caminaba de repente con las manos y lo querían censurar. Así, lo pongan en ese contexto, a veces hasta por ridiculeces o por actos que no lindaban con la función que un ministro ejercía. Lo querían censurar por lo que hizo antes de ser ministro. Y en este gobierno de Boluarte, que es la continuidad de Castillo, al ministro de Energía y Minas, por ejemplo, le perdonaron. Quisieron, al menos quisieron interpelarlo, pero ni a la interpelación ha llegado. ¿Usted cree que el Congreso ha renunciado o ha pactado con el gobierno? Le planteo la pregunta directa. ¿Ha pactado con el gobierno para que no fiscalice? A ver, tal vez algunos grupos políticos puedan haber pactado, pero lo que sí es cierto es que el Congreso está renunciando a la función de control político, no de ahora, sino efectivamente del momento en que cayó golpista señor Castillo, pero lamentablemente posterior a eso solamente nos dedicamos a recordar esos acontecimientos de ese año y meses que tuvo él en el gobierno, pero hemos perdido, digamos, la visión de lo que el Congreso podría ayudar a la señora Boluarte, que no es jalarle la alfombra, sino al contrario, es hacerle que haga las enmiendas que corresponden, las enmiendas que se necesitan, las acciones que necesariamente tienen que darse para que podamos recuperar la confianza. Hoy, lamentablemente, la confianza se sigue perdiendo por los mismos acontecimientos que usted acaba de mencionar. Porque vemos, por ejemplo, hubieron los más de 70 muertos en los momentos, digamos, donde de repente hubieron actos de terrorismo, etcétera, lo que podemos llamar. Pero no hemos tenido un ministro que haya renunciado en la coyuntura en que se encontraban, porque naturalmente creo que tenemos que recordar la parte histórica del país. Han habido ministros que por un muerto han renunciado. O sea, la responsabilidad política la tiene el sector. Y en este caso, el sector defensa no ha asumido ninguna responsabilidad política con las muertes que hubieron de militares. El Ministerio del Interior no ha asumido ninguna responsabilidad política con las muertes que hubieron de civiles. Entonces, de consecuencia, se ha ido deteriorando la situación cada día más. Y lógicamente, cuando vemos a un Congreso que solamente recuerda los espejos de los acontecimientos que tuvo el señor Pedro Castillo, y no vemos que había un contubernio de la señora Boluarte que ha acompañado al señor Castillo hasta 15 días antes de su golpe de Estado que pretendió dar al Congreso de la República, pues lamentablemente, y la propia Presidenta de la República pretendiendo demarcarse, de echarle toda la responsabilidad al señor Castillo cuando ella ha sido parte de, pues naturalmente creo que estamos en un momento de debilidad democrática que es sumamente peligrosa para poder mantener la democracia, especialmente que hemos logrado todos los peruanos, y en esas circunstancias sí creo que es criticable decirle al Congreso de la República que ha perdido el control político, que a un ministro no ha podido censurarlo hasta el momento, y que hay posiblemente un contubernio, algunos grupos políticos que ya los vemos en los ministerios, haciendo uso, digamos, de los puestos públicos que son determinados a dedo, y que lógicamente ya no está solamente Vizcarra, ya no solamente está la gente de Ollanta, ya no solamente está la propia gente de Castillo, que todavía está en el gobierno de señor Boluarte, sino que hoy día ya vemos otros ministros de otros, digamos, sectores políticos del propio Alianza por el Progreso,
Y eso lamentablemente nos hace pensar que ahí hay un contubernio del manejo, digamos, del Ejecutivo, y que eso lamentablemente no le hace bien a la democracia, eso más bien la debilita, y eso es sumamente peligroso para poder mantenernos, digamos, en la coyuntura de querer llegar hasta el año 2026 en un proceso normal. Yo creo que esto cada día se va a ir empeorando y la situación, lógicamente, va a ir en desmedro de la propia tranquilidad de la ciudadanía, y eso podría terminar en una situación mucho más caótica. Claro, porque por ejemplo, cuando vemos a los ministros que en estos momentos están al frente de sus carteras, como el caso de Vicente Romero en inseguridad, en materia de lucha contra la criminalidad, ha hecho nada. Valgan verdades, ha hecho nada. No hay estrategia, no se ve. Y a Pedro Castillo hasta le censuraron ministros por vinculaciones políticas y no por situaciones propias de su función. El caso de Dimitris Enmache, que terminó siendo censurado. Un ministro que tenía un buen perfil técnico profesional, pero por un tema político, un tema de vinculación, un proceso de investigación, lo jalaron a él y el Congreso lo censuró. Y no le dieron la chance de poder ejercer su función ministerial. Estuvo, creo que, poco menos de 2 meses, o 2 meses exageradamente, estuvo Dimitris Enmache, 2 meses y fue censurado, defenestrado. Y a Vicente Romero no lo tocan ni como a un pétalo de una flor. Nadie se atreve a querer interpelar a un ministro que en el tema de emergencia frente a inseguridad demuestra absoluta incapacidad, señor Merino. Además, Pedro, yo creo que es importante traer al recuerdo a la ciudadanía que han habido procesos de investigación de actos de corrupción dentro de los ministerios y que lamentablemente el día de hoy hay un silencio absoluto. Por ejemplo, debemos recordar de la segunda lista que nunca fue publicada en los vacunados, donde estuvo en este caso el propio señor Vizcarra, donde posiblemente habrán estado algunos ministros, donde posiblemente puedan haber habido algunos congresistas de la República. Sin embargo, esta investigación ha quedado en absoluto silencio. No hay una respuesta que realmente nos pueda generar la confianza de que hay un cambio de actitud. Y si vamos por el Ministerio del Interior, igualmente, en el propio Ministerio de Defensa, tenemos un ministro que viene del periodo del señor Vizcarra, que se ha mantenido en el cargo y que lamentablemente su desenvolvimiento no ha sido el más adecuado frente a los acontecimientos que hemos vivido. Entonces, en estas circunstancias, yo creo que lamentablemente estamos perdiendo la línea de lo que significa, digamos, el cambio de actitud, que es lo que necesitamos realmente para que el Perú pueda salir adelante, para poder garantizar que este gobierno dure el 2026, superando los problemas que hemos tenido. Entonces, en ese sentido, yo creo que definitivamente digamos, los recuerdos que nos puedan traer en cada instante del procedimiento que tuvo el señor Castillo, estamos, yo creo, en la misma línea con la señora Dina Boluarte, y lamentablemente yo creo que en este aspecto sí creo que es criticable al Parlamento Nacional, porque está perdiendo, digamos, las líneas más importantes, que es el tema fiscalizador y el tema de control político. El tema legislativo es un tema que no lo siente, pero el tema fiscalizador y el control político sí es sumamente importante, porque permite poner al descubierto situaciones gravitantes, como por ejemplo estas denuncias que han salido contra el propio presidente del Consejo de Ministros, de que han tenido personas que han llegado a visitarlo y la semana siguiente han tenido contratos por encima de 53.000 soles mensuales. Y, sin embargo, ¿cuál es la actitud del Congreso? En lo absoluto, ninguna actitud, digamos, propensa a político. Ha tenido que más bien el Ministerio Público intervenir la PCM, y el Congreso ha perdido, digamos, esta línea que es sumamente importante y prioritaria para poder mantener, digamos, si bien un Congreso nunca tiene una posibilidad de que sea aceptado, que tenga una buena aprobación, la única forma que el Congreso puede fortalecerse en esa aceptación de la ciudadanía es con el control político y con la fiscalización. Nosotros lo hemos hecho en nuestro periodo, tuvimos el Congreso el 54% de aprobación solamente haciendo control político, haciendo fiscalización, sin tener capacidad ejecutiva. Y particularmente como presidente del Congreso yo llegué a tener hasta el 75% de aprobación. Eso lamentablemente el día de hoy está totalmente perdido, y al contrario, estamos en un contubernio interno dentro del Parlamento con situaciones gravitantes, con mochasueldos, con personajes, digamos, que van de la violación de una secretaria en la oficina, y de eso continuamos muchas cosas más que son penosas, sobre ir a actitudes, digamos, deshonestas, de corrupción, que no están ayudando en lo absoluto en poder darle fortaleza al Congreso en un momento donde se está debatiendo ir a la bicameralidad, que yo creo que más bien está perdiendo la confianza el Congreso de esa actitud que puede ser positiva para el gobierno, pero que lamentablemente es negativa en su comportamiento. Bueno, debo decirle, señor Merino, que no recuerdo que el Congreso haya tenido 54% de aprobación haciendo control político. Como tampoco recuerdo, permítale mi sinceridad, tampoco recuerdo que usted haya tenido 74% de aprobación. 2021,
No recuerdo, probablemente es la información que tiene usted contra mis recuerdos. Pero, a ver, entrando un poco más en el contexto y para terminar, señor Merino, dentro de todo esto, por ejemplo, la presidenta, si realmente quiere hacer las cosas bien, ¿tendría que mantener a Otárola para que pueda llegar viva políticamente al 2026? ¿O tendría que renovar absolutamente todo este Consejo de Ministros? No todo el Consejo de Ministros, pero por ejemplo yo creo que el señor Otárola ya cumplió su función y debería ser renovado. Y estoy seguro de que hay personas suficientemente capacitadas que podrían cumplir un papel mucho más eficiente que el día de hoy viene desenvolviéndose el señor Otárola. Hay ministros de algunas carteras que necesariamente tienen que cambiarse para poder potenciar su actividad, digamos, en este caso de la propia Presidenta de la República. Ya, y sobre eso le pregunto también inmediatamente, antes que el tiempo nos gane. Tienes este Consejo de Ministros que está empeorando las cosas, pero además tienes un presidente de Consejo de Ministros y a una presidenta del país que designa como ministro de Justicia a un personaje implicado en investigación con audios de por medio en el cuello blanco, con César Inostroza, con los hermanitos del ex Consejo Nacional de la Magistratura, y una presidenta que en el discurso dice luchar contra la corrupción, pero que luego dice, para ella vale más la presunción de inocencia que la probidad de un funcionario público, y respalda a su ministro de Justicia con audios de por medio en el tema cuello blanco. Entonces, ¿se le puede creer a este gobierno que realmente lucha contra la corrupción cuando su ministro de Justicia está enlodado? A ver, yo creo que si hay un buen control político por parte del Congreso, probablemente no está viendo. Yo creo que todos estos hechos se tendrían que transparentar y tendríamos que saber exactamente qué es lo que sucedió. Recordemos que el señor Vizcarra, conjuntamente con los caviares, hicieron todo un plan operativo de prestigio. Desde el Consejo Nacional de la Magistratura, la situación cuando se destituyó a un fiscal de la Nación, al señor Chávarri, estrictamente en el ámbito de las escuchas que habían solamente cuando conversaban entre ellos eran válidas, cuando conversaban con ellos eran nulas. Entonces, estrictamente en esos hechos, lamentablemente, nos genera muchas dudas a todos los peruanos. Pero si tenemos un Congreso de la República que empieza a hacer su función de control político, sí estoy seguro que deberíamos tener mayor credibilidad, tendríamos mayor oportunidad de poder transparentar, en este caso, la designación que se haga desde el presidente de la República, a través de él, digamos, su presidente del Consejo de Ministros y su gabinete en pleno. Entonces, en esas circunstancias, creo yo que solamente lo que nos queda son las opiniones, a través de los medios, solamente es vertir, digamos, algunas actitudes que son sumamente importantes, pero no son las que realmente necesitamos para poder dar solución a los problemas. En este caso, la Presidenta de la República tiene que tener una actitud de poder renovar su gabinete, de poder poner, digamos, hombres que realmente pueda ella visualizarlo, que no tengan pasados oscuros, que no le vayan a caer, digamos, al final la factura a ella como Presidente de la República y su primer ministro en la designación, pero yo creo que esos hechos no los estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo son parches que simplemente nos están permitiendo mantenernos. Yo no creo que le sea positivo a la Presidenta de la República mantenerse hasta el año 2026 con el mismo presidente del Consejo de Ministros. Yo creo que ahí es la parte, digamos, central de cambio para generar la actitud de un cambio, digamos, a ministros de mayor capacidad de respuesta para el bienestar de toda la ciudadanía y para el buen funcionamiento del Ejecutivo. Bien, señor Merino, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen domingo. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo también. Un feliz domingo con todos. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa de ese en punto de la mañana. Ya viene Johan Ramírez para continuar con la programación en Presente y Futuro.